Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saulo y hoy conmigo vamos a tocar el tema cuando un inmigrante normaliza las injusticias. A través de este video, lo que quiero enfatizar es que sin importar la situación en la que una persona extranjera se encuentre viviendo en España, hablo de sea una situación regular o sea una situación irregular, no por estar como un inmigrante o como un extranjero en este país, deja de ser una persona sujeta de derechos. Es decir, no deja de ser una persona a la que se tiene que respetar su dignidad y las oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces voy a hablarles detalladamente de lo que implica el hecho de normalizar las injusticias por parte de los inmigrantes. Cuando yo llego a España, cuando yo llego a Barcelona, era una temporada en la que ya estaba acabando el verano, es decir, acababa la temporada de calor y comenzaba una nueva temporada, una temporada de frío, una temporada de lluvias. En ese tiempo, cuando yo empiezo a estudiar, me iba normalmente todas las mañanas, salía a 6, 7 de la mañana y me iba hasta Girona, donde yo estudiaba, o donde yo estudio, perdón. Y cuando terminaba mis clases, yo regresaba a Barcelona aproximadamente entre las 3, 4 o a veces 5 de la tarde. Cuando yo llegaba por las temporadas de lluvia que estaban suscitándose aquí en Barcelona, a menudo encontraba en mi habitación un charco de agua. Era el charco de agua que se había formado producto de un pequeño hueco que tenía la ventanilla de mi habitación, donde se filtraba el agua de la lluvia. Entonces, para no hacer tanto problema, yo mismo, cada vez que llovía, me ponía a limpiar, lo secaba y luego me iba a descansar o a preparar mis alimentos. Pero pasó las semanas y recuerdo de que el color de la pared, que era un blanco humo natural, empezó a cambiar de color y empezó a verse la pared de color verde pálido. Cuando me acerco minuciosamente a ver o a examinar por qué la pared estaba cambiando de color, me percaté de que en la pared estaba apareciendo hongos, moho, ¿no? Que suele aparecer cuando hay humedad en una habitación. Entonces era algo que ya escapaba de mis manos. Es decir, yo podía encontrar el charco de agua, secarlo y listo. Pero cuando ocurrió esto de tener la pared llena de hongos, yo ya no podía hacer nada porque no tenía los instrumentos para limpiar la pared, no tenía pintura para cubrir esa pared. Entonces decido llamar al dueño del departamento y a su esposa para que puedan ver en qué condición estaba mi habitación, a fin de que ellos me puedan brindar una salida. Cuando llegan los dueños para entrevistarse conmigo, para explicarles la situación, la esposa del dueño se expresa de una manera que me deja completamente desencajado. La señora era latina, ¿ya? La señora también era de una parte de Sudamérica. Entonces la señora me dice y responde a mi situación. Ella responde de esta manera, ¿no? Y dice: cuando yo llegué a España, también me ocurrió lo mismo. Yo también vivía en una habitación al igual que tú, y también mi pared se llenaba de humedad y le aparecían los hongos y todo esto. Pero yo al ver que estaba así, yo misma lo limpiaba, yo misma me compraba un poco de pintura y yo mismo lo arreglaba. Y por dentro yo estaba diciendo: ¿qué cosa?
Yo estaba diciendo, ¿cómo? Cuando un arrendador y un inquilino pactan, ¿no?, para poder realizar ese tipo de relación, es decir, de arrendador e inquilino, ambas partes tienen obligaciones, deberes y también derechos. El arrendador, por ejemplo, tiene el derecho de que se le pague puntualmente todos los meses el arriendo de esa habitación que está cediendo a esa persona. Pero asimismo, el inquilino también tiene derecho a que el arrendador pueda cubrir de manera eficiente todos los servicios que ha ofrecido al inquilino, ¿no? Es decir, el inquilino puede exigir al arrendador de que se garanticen esos servicios. El servicio del Wi-Fi, el servicio de la luz, el servicio del gas, ¿no?, el servicio del agua. Todos estos servicios están dentro de las obligaciones que tiene el arrendador. Y cuando ocurren casos como los que yo estoy contando, entonces también el arrendador está en la obligación de poder subsanar esa situación a fin de que el inquilino tenga una buena estancia, tenga una buena estadía en ese lugar. Eso es lo que debería ocurrir de forma normal y tradicional. Pero cuando la señora me responde de esta manera, me hizo ver que yo como inquilino estoy obligado a tolerar este tipo de cosas. Y esto me pareció absolutamente grave. Entonces, cuando pensé en este hecho, o cuando recordé este hecho, pensé si este asunto de normalizar lo que es incorrecto, de normalizar lo que es injusto, ocurre en otros planos. Y en efecto, lo ocurre. En efecto, sucede así. A veces me voy a la plataforma de la construcción, donde los chicos, los muchachos van a buscar trabajo en negro. Y me entrevisto con ellos porque quiero saber las condiciones en las que ellos están viviendo o en las condiciones en las que ellos están trabajando, para ver si hay maneras de solucionar esos problemas. Porque ustedes saben que como abogado que soy en mi país y abogado que quiero ser aquí en España, me gustaría especializarme en este ámbito del derecho de extranjería. Y entonces empecé a hablar con los muchachos que estaban buscando trabajo allí. Y uno de ellos me cuenta la siguiente experiencia. Él me dice que cuando llegó aquí a España, muy emocionado, encontró su primer trabajo. Dice que un empleador vino con su camioneta y le ofreció un trabajo de un mes, donde le iba a pagar, según el empleador, le iba a pagar unos 1.200 o 1.300 euros después de que culmine toda la obra, que como lo dije, era una obra que demoraba aproximadamente un mes. Entonces él, muy emocionado, dice que se sube a la camioneta y se va al lugar de la obra. Y bueno, se adecúa, se acentúa y busca la manera de ayudar y de desarrollar su trabajo. Durante todas las mañanas salía muy emocionado, gastando su dinero para tomar el tren e irse a la zona del trabajo, y diariamente hacía este trabajo hasta aproximadamente las 8 o 9 de la noche, casi 10, 11 horas de trabajo. Entonces, él soportaba, me decía, porque ese dinerito que iba a conseguir después de desarrollar este trabajo
le iba a permitir de cierta forma estabilizarse en España, ¿no? Porque le iba a servir para su arriendo, le iba a servir para su comida, le iba a servir para su movilidad y para las cosas que él estaba haciendo, quizás para mandarle dinero a su familia, qué sé yo. Entonces, cuando termina la obra, o sea, cuando termina la obra después de un mes, él esperaba de que el empleador lo busque y le haga el pago respectivo de todo su trabajo que había desarrollado en el mes. Pero ¿qué sucedió? Cuando termina la obra, el empleador desaparece, le bloquea el número, de modo que no puede hablar con él, no puede llamarlo, y finalmente lo engaña. Lo engaña y no le paga. Él me dijo que en ese momento se sintió totalmente frustrado y desesperado porque estaba pensando y estaba contando con ese dinero para poder hacer muchas cosas. Pero no pudo hacerlo porque justamente el señor, el empleador, lo había defraudado de esa manera, ¿no? Y entonces yo le pregunté, bueno, está bien, entiendo la circunstancia, entiendo el episodio negativo y todo esto, pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú?, le dije. Y él me respondió, ¿qué voy a hacer, pues? No pude hacer nada. No pude hacer nada porque yo estaba de irregular. Si me iba a la policía y denunciaba el hecho, de repente la policía me podría preguntar o me podría decir, está bien, pero ¿por qué estás trabajando en negro? Y entonces vi de manera lamenté mucho este hecho, de cómo esa persona o ese muchacho había normalizado el hecho. Es decir, había tolerado esta injusticia y finalmente se había complacido con la idea o con el pensamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me queda? Ya no puedo hacer nada, simplemente seguir adelante. Y esto no es así. Cuando una persona normaliza una injusticia, cuando una persona normaliza un acto que va en contra del bien común, que va en contra del derecho de la persona, ya no está bien, algo no está sucediendo bien. Entonces, cuando una persona normaliza estos asuntos, también se crea un círculo vicioso, donde un empleador como ese empieza a pensar de que no solo puede abusar de esa persona, o no solo puede atropellar los derechos como lo hizo con ese muchacho, sino que al no tener ninguna consecuencia jurídica por aquel acto nocivo que hizo contra el muchacho, también tiene la facultad de hacerlo con otro, y por el miedo de la situación migratoria en la que se encuentra ese muchacho, está seguro de que nunca lo van a denunciar y que nunca va a pasar nada. Y entonces, cuando un inmigrante viene a España y se encuentra con estas situaciones, debe buscar la forma de hacer ver a la administración pública, en este caso a la Policía Nacional, de que esa persona está estafando, de que esa persona está pisoteando el derecho laboral de otra. Y si bien es cierto, uno no puede ir a la policía porque no tendría sustento jurídico para poder hacer prevalecer su derecho, debemos buscar otras maneras. Por ejemplo, hay sindicatos, o deberían existir sindicatos en toda España, donde grupos de personas se unen con el propósito de que no sucedan estas cosas. De repente puedes hacer una denuncia anónima a través de estos sindicatos,
por ejemplo, haces una grabación de las conversaciones que tuviste con esta persona que te ofreció trabajo y no te pagó, a través de las pantallas o los pantallazos de WhatsApp, por ejemplo, o alguna conversación que tuviste con él, o algún recibo o algún pago que él te haya realizado de repente para la compra de algún producto, del trabajo que iban a desarrollar, qué sé yo, ¿no? Y estas cosas las envías a ese sindicato o a ese grupo para que haga la denuncia de manera directa, pero tú como anónimo. Pero en definitiva, no deberíamos tolerar ni tampoco normalizar estos actos que van en contra del derecho de la persona. Entrevistando a una señorita también que se encontraba aquí en España, me cuenta que en una ocasión subió al tren y sin darse cuenta se sentó en medio de dos asientos, ¿no? Como ustedes saben, los asientos siempre tienen una línea que los divide, ¿no? Pero ella venía de su trabajo, estaba un poco cansada y no se había dado cuenta exactamente dónde se había sentado. Y se había sentado en medio de dos asientos. Entonces ella me cuenta de que se venía leyendo una novela, ¿no? Estaba leyendo una novela muy entretenida y no se había percatado que se había sentado en el tren en medio de dos asientos. Y entonces dice que cuando llegó la estación siguiente, subió una señora, y lo que normalmente debería hacer una persona cuando se encuentra con esa situación es decir, ¿no? Disculpe, permiso, no sé si te puedas acomodar un poquito para la derecha o un poquito para la izquierda para que yo me pueda sentar porque creo que te has sentado en medio de dos asientos, ¿no? Y entonces la persona que recepciona esta pregunta o esta duda dice, ¿no? Naturalmente, no, disculpe, no me había fijado, ¿no? Está bien, me muevo para un lugar, ¿no? Pero cuando se sube esta señora al tren, dice que la actitud no fue la de pedir permiso, sino más bien una actitud un poco grotesca, un poco maleducada, un poco de una persona que no tiene educación. Y dice que en lugar de pedir permiso, la señora le empieza a patear los pies, ¿no? Empieza a tirarle patadas a los pies para que la muchacha se pueda mover a su lugar respectivo. Y también le pregunto y le digo lo mismo. ¿Y por qué no denunciaste? ¿Por qué no denunciaste? No sé, de repente podías haber visto un acto discriminatorio, las personas que estaban a los costados se habrán dado cuenta de la manera en la que la señora te trató de imponer que te muevas a un lugar para que le cedas el sitio. Y ella me responde, pero ¿para qué voy a hacer eso? No vaya a ser que vaya a denunciar un acto de discriminación y al final yo salga perjudicada porque no tengo papeles. Y entonces estas cosas están mal. Cuando nosotros veamos este tipo de situaciones, en ninguna forma deberíamos tolerar la injusticia. Peor aún, no deberíamos normalizar la injusticia. Porque al fin y al cabo, cuando tú normalizas la injusticia, creas un círculo vicioso donde estas personas creen que pueden hacer lo mismo con otras. Y así el temor por la circunstancia o la situación migratoria en la que está un inmigrante aquí puede hacer permisible actos que van en contra de la dignidad del ser humano. Y eso en ninguna forma se debe tolerar. Por eso es que hoy día les he querido hablar de no normalizar las injusticias.
Yo pienso que nosotros somos embajadores de nuestros países. Yo soy un embajador de Perú, tú puedes ser un embajador de Venezuela, o tú de repente una embajadora de Colombia, o un embajador de México. Y de alguna manera, de alguna forma, pienso yo que somos nosotros, ¿no?, la columna vertebral donde se van a establecer de repente otros conciudadanos, otros paisanos nuestros. Y entonces, si analizamos hacia el futuro, ¿cómo quisiéramos nosotros que traten a nuestros hermanos latinos? ¿Cómo quisiéramos nosotros que traten a un primo nuestro? ¿Cómo quisiéramos nosotros que traten a un hermano que está pensando en venir a España en un futuro próximo? Entonces, estas cosas se tienen que analizar, se tiene que pensar de manera detallada y con mucha apertura de mente, ¿no? Y de esta manera garantizar de que todos los inmigrantes que estamos aquí en España podamos desarrollarnos aprovechando, la oportunidad que nos brinda este país. Aquí en España hay gente muy hermosa. Podría decir que hay gente que se merece que se quite el sombrero uno, porque tienen muchas cosas positivas. Pero así como en toda sociedad existen malos elementos, aquí en España también existen malos elementos. Y no muchas veces son solamente españoles, a veces son los mismos latinos que hacen estas cosas, como el caso que les estoy comentando de la situación de mi habitación. El dueño no era un español, era un latino. Entonces, lo que quiero decirles es, aprendamos o ayudemos a que esta sociedad desarrolle principios de respeto hacia nosotros, que desarrolle principios de tolerancia hacia nosotros, porque esto mañana más tarde también va a garantizar un estado de derecho y de respeto hacia los futuros migrantes, ¿correcto? Muy bien, con esto deseo culminar este video. Espero que les haya servido de reflexión y dentro de poco voy a publicar otro video, ¿ya? Entonces les pido por favor siempre su apoyo, denme su like y si pueden también escríbanme un comentario, suscríbanse al canal y ayúdenme para poder llegar a más personas. Muchas gracias, buenas noches, cuídense todos.